¿Alguna vez has sentido que Dios te pide hacer algo que simplemente no quieres? Algo que desafía tus propios deseos, tus ideas y hasta tus miedos. Jonás vivió exactamente eso. Dios lo llamó a ir a Nínive, una ciudad conocida por su maldad, y en vez de obedecer, Jonás huyó. Corrió en la dirección opuesta, pensando que podía escapar del plan de Dios. Pero aquí está el giro increíble. Esa desobediencia lo llevó directo al vientre de un gran pez, un lugar oscuro y solitario que Dios usó para transformar su corazón. Y es que, aunque intentemos huir, Dios no se rinde en mostrarnos su compasión y en guiarnos hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿qué hará falta para que tú y yo dejemos de huir y empecemos a obedecer? En los próximos minutos, vamos a explorar cómo el viaje de Jonás nos desafía y nos invita a vivir bajo la compasión y el propósito de Dios. Imagina que Dios te llama para una misión difícil. No cualquier misión, una que va en contra de lo que tú deseas, que parece imposible o incluso peligrosa. Así le ocurrió a Jonás. Dios le pidió que fuera a Nínive, una ciudad famosa por su crueldad y corrupción. Nínive. Jonás sabía lo mala que era esa ciudad, y tal vez pensó, ¿por qué debería ayudarles? No se lo merecen. ¿Te ha pasado alguna vez que cuestionas lo que Dios te pide, que te parece que no tiene sentido? Creo que todos hemos sentido esa lucha interna. En lugar de obedecer, Jonás tomó un camino opuesto. Literalmente, se subió a un barco y huyó en dirección contraria a Nínive. Su idea era clara, alejarse lo más posible de Dios y su llamado. Pero, ¿qué estaba buscando Jonás en esa huida? ¿Paz, comodidad, o simplemente evitar el enfrentamiento con lo que no quería hacer? Al mirar su historia, pienso en cuántas veces he hecho lo mismo. Quizá tú también. Cuando Dios nos llama, a veces preferimos hacer oídos sordos y seguir con nuestra vida como si nada. Es una resistencia silenciosa, pero real. Y, aunque parezca fácil en el momento, al final trae consigo una carga enorme. Jonás pensó que huir sería más sencillo, pero esa decisión lo llevó a enfrentar una tormenta inesperada y a poner en riesgo la vida de quienes estaban con él en el barco. Cuando Dios nos llama a algo grande, siempre hay un propósito, aunque no lo entendamos de inmediato. Y si huimos, terminamos en un camino de incertidumbre, porque, tarde o temprano, Dios nos alcanza. Así que, ¿qué ganamos huyendo? Al final, Jonás descubriría que no se puede huir del llamado de Dios, y tampoco de su amor. ¿Y tú, has sentido ese llamado que parece desafiante? ¿Qué hacemos con el peso de saber que hay algo que Dios nos pide, aunque no lo entendamos completamente? Jonás pensó que escapar de Dios sería tan simple como subirse a un barco y dejar atrás la misión. Pero cuando decidimos huir del llamado de Dios, a veces enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones. Imagínate esta escena, Jonás en el barco, pensando que está a salvo, cuando de repente se desata una tormenta feroz. No era una tormenta cualquiera, era un huracán de tal magnitud que hasta los marineros, hombres experimentados en el mar, estaban aterrorizados. Aquí es donde empieza la parte más fascinante. Los marineros oraban cada uno a sus propios dioses, intentando salvarse, pero nada funcionaba. ¿Y Jonás, dónde estaba? Dormía en la bodega. La ironía es impresionante. Mientras todos luchaban por sobrevivir, Jonás descansaba en una aparente paz, hasta que lo despiertan y le exigen respuestas. Los marineros sabían que algo o alguien había provocado esa tormenta. Finalmente, Jonás lo admite: yo soy el culpable, estoy huyendo del Dios de los cielos. Imaginen la sorpresa de esos hombres. Él sabía que su desobediencia había desatado la tormenta, y en ese momento, hizo algo increíble. Les dice a los marineros que lo lancen al mar para que ellos se salven. Puedes imaginarte. Jonás, el mismo que estaba huyendo, ahora está dispuesto a sacrificarse. A veces, cuando enfrentamos las tormentas en nuestras vidas, es fácil echar la culpa a las circunstancias, o a otros. Pero, ¿cuántas veces hemos pensado que nuestra desobediencia podría ser la raíz de esas tempestades? Jonás reconoció su error y aceptó su responsabilidad, algo que todos nosotros necesitamos hacer en algún momento. Y cuando lo lanzaron al mar, la tormenta se calmó. Ese acto de sacrificio, de admitir sus errores, no solo trajo paz al mar, sino también a su propio corazón. Esto me recuerda que a veces, el primer paso para resolver nuestras tormentas internas es reconocer dónde hemos huido del llamado de Dios. La historia de Jonás me desafía a reflexionar sobre mis propias tormentas y a preguntarme: ¿estoy dispuesto a rendirme, a hacer ese sacrificio necesario para encontrar paz en Dios? Porque a veces, la tormenta se calma cuando dejamos de luchar y entregamos el control a Él. Imagina el momento en que Jonás es tragado por un gran pez.
Pasó de la tempestad furiosa a una oscuridad absoluta, encerrado en el vientre del pez, rodeado de silencio y soledad. En ese lugar tan extraño, Jonás no podía hacer nada más que pensar. No tenía manera de huir, ni de hacer planes, ni siquiera de ver hacia dónde ir. Y a veces, creo que Dios permite que lleguemos a estos lugares oscuros, donde ya no podemos escapar de nosotros mismos ni de nuestras decisiones. Allí, dentro del pez, Jonás comenzó a reflexionar profundamente. Es como si, finalmente, se diera cuenta de que no había manera de huir del llamado de Dios. Pienso en cómo, muchas veces, necesitamos llegar a ese punto, donde no hay ruido externo, para que finalmente escuchemos lo que Dios quiere decirnos. Jonás se encontraba en el lugar perfecto para enfrentarse a su propia desobediencia y para ver la gracia de Dios en medio de su situación. En su oración, Jonás reconoce que Dios lo escuchó, incluso en lo más profundo del mar. Esto me impacta, porque nos muestra que no importa cuán lejos creemos estar, Dios sigue ahí, escuchando, esperando nuestro arrepentimiento. A veces pensamos que nuestras caídas nos alejan para siempre de Dios, pero la historia de Jonás nos enseña que, incluso en el fondo de nuestros propios errores, Dios todavía extiende su mano. Jonás entendió que, aunque había intentado escapar, Dios no lo había abandonado. Fue en ese lugar de aislamiento y desesperación donde él se rindió y reconoció la grandeza y la misericordia de Dios. Este momento me recuerda lo mucho que necesitamos momentos de reflexión en medio de nuestras propias tormentas. Quizás también has estado en un lugar oscuro, atrapado en una situación que parece sin salida. ¿Será que Dios te está llamando a reflexionar y a rendirte ante Él? Porque a veces, lo que parece el final es, en realidad, el inicio de una transformación. Ahí, en lo profundo del vientre del gran pez, Jonás hizo lo único que podía hacer, orar. No era una oración cualquiera, era una oración de arrepentimiento, sincera y desesperada. Jonás reconoció su desobediencia y clamó a Dios desde lo más profundo de su alma. Su oración no fue perfecta, pero fue genuina. Él sabía que solo Dios podía sacarlo de esa situación. Y es que, a veces, cuando estamos en un punto bajo, al borde del abismo, es cuando finalmente somos capaces de rendirnos por completo. Jonás clamó, reconociendo la soberanía de Dios y su propia necesidad de Él. Personalmente, creo que todos necesitamos ese momento de honestidad con Dios, donde dejamos de justificar nuestros errores y simplemente nos entregamos a su misericordia. Jonás nos recuerda que, aunque caigamos, Dios escucha el corazón arrepentido. Esta oración es una lección para nosotros, no importa cuán lejos nos hayamos ido, nunca estamos fuera del alcance del perdón de Dios. Entonces, ¿qué nos detiene de hacer esa oración de arrepentimiento en nuestras propias vidas? Porque a veces, la liberación que tanto buscamos está a una oración de distancia. Después de 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, Dios ordena al pez que libere a Jonás, y él es vomitado en la orilla. Este momento de liberación es mucho más que una simple salida de la oscuridad física, es una segunda oportunidad, una nueva oportunidad para hacer lo correcto. Jonás, que había huido y enfrentado las consecuencias, ahora está de vuelta en tierra firme, listo para cumplir con el propósito de Dios. Lo que me impacta es la misericordia de Dios, no solo lo rescata, sino que también le da la oportunidad de empezar de nuevo. Es un recordatorio de que, sin importar cuán profundo hayamos caído o cuántas veces hayamos huido, Dios sigue extendiendo su gracia hacia nosotros. La liberación de Jonás me hace pensar en nuestras propias vidas. A veces, estamos atrapados en lugares oscuros por nuestras decisiones, pero cuando clamamos a Dios, Él nos libera y nos da un propósito renovado. Quizás tú también sientes que necesitas una segunda oportunidad. La historia de Jonás nos recuerda que la liberación está disponible para todos, y que Dios siempre nos llama de regreso a sus caminos, no importa cuán lejos hayamos ido. Después de su liberación, Jonás recibe un segundo llamado de Dios para ir a Nínive. Esta vez, Jonás no huye, sabe que ha sido rescatado y restaurado por la pura gracia de Dios. Acepta la misión con una nueva disposición. ¿No es increíble cómo Dios, a pesar de nuestras fallas, nos llama nuevamente? Jonás se dirige a Nínive con una determinación que no tenía antes, sabiendo que ahora no está solo, sino respaldado por el Dios que le dio una segunda oportunidad. Este segundo llamado me hace pensar en todas las veces en que sentimos que ya no somos dignos de ser usados por Dios. Pero Jonás nos muestra que Él no se da por vencido con nosotros. Incluso cuando fallamos, Dios sigue extendiendo su mano, dándonos la oportunidad de cumplir nuestro propósito. Jonás emprendió el viaje hacia Nínive, y cada paso que dio fue un recordatorio de la gracia inmerecida que había recibido. A veces, sentimos que no tenemos lo que se necesita para cumplir el llamado de Dios. Pero si Dios te llama, Él te equipa y te da las fuerzas para cumplirlo.
El viaje a Nínive de Jonás no fue solo un acto de obediencia, sino una respuesta de gratitud. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a decir sí al llamado de Dios cuando nos da una segunda oportunidad? Porque quizás, como Jonás, Dios también nos está llamando nuevamente a cumplir su propósito en nuestras vidas. Jonás llega finalmente a Nínive y comienza a proclamar un mensaje simple pero impactante: en 40 días, Nínive será destruida. No hay rodeos ni palabras suaves. Jonás no adorna el mensaje. Es directo y claro, como si estuviera diciendo: Dios te está dando una última oportunidad. Y lo más sorprendente es cómo reaccionan los habitantes de Nínive. Desde el más humilde hasta el rey, todos escuchan, se arrepienten y buscan la misericordia de Dios. Imaginen esta escena: una ciudad entera que se vuelve hacia Dios de inmediato, que reconoce sus errores y decide cambiar su rumbo. Esto nos muestra el poder que tiene un corazón arrepentido. Muchas veces, creemos que las personas no quieren escuchar de Dios, pero el ejemplo de Nínive demuestra lo contrario. Incluso aquellos que parecían más alejados de Dios pueden volverse a Él cuando escuchan su mensaje. La predicación de Jonás fue una chispa que encendió un fuego de arrepentimiento en toda una ciudad. Cuando veo la reacción de Nínive, me hace reflexionar: ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos esa misma actitud? A veces, Dios nos da advertencias en nuestras vidas, nos llama a arrepentirnos, pero preferimos ignorarlas. Los habitantes de Nínive no ignoraron la advertencia de Jonás. Al contrario, se humillaron ante Dios con ayuno y oración, esperando su perdón. Este arrepentimiento genuino es lo que movió el corazón de Dios a perdonarles. Creo que este pasaje nos desafía a no esperar hasta el último momento para acercarnos a Dios. Los habitantes de Nínive no dudaron, no buscaron excusas. Reconocieron su necesidad de un cambio inmediato. Quizás nosotros también necesitemos ese tipo de sinceridad, esa humildad para aceptar que necesitamos a Dios. Estamos dispuestos a escuchar su mensaje y arrepentirnos, como lo hizo Nínive. Porque la verdadera transformación comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de la misericordia divina. Después de que Nínive se arrepiente sinceramente, ocurre algo extraordinario: Dios decide no destruir la ciudad. Esto nos revela algo fundamental del carácter de Dios, su corazón de misericordia. A pesar de toda la maldad de Nínive, Dios no quiere la destrucción, sino la redención. Es increíble pensar que Dios siempre está dispuesto a dar una segunda oportunidad, incluso a los que parecen más lejos de Él. Dios no se complace en el castigo, sino en ver a las personas volver a Él, y eso cambia toda perspectiva. Personalmente, esta historia me recuerda cuán grande y profundo es el amor de Dios. A veces, tendemos a juzgar a otros y pensar que algunos no merecen la misericordia de Dios. Pero en realidad, ninguno de nosotros la merece. Si Dios fue tan compasivo con Nínive, ¿cómo no va a hacerlo con nosotros? La misericordia divina no se basa en nuestras obras, sino en el amor incondicional de Dios. El perdón de Nínive me hace pensar: ¿qué pasa cuando Dios nos llama también a extender esa misericordia hacia los demás? La historia de Jonás y Nínive nos recuerda que todos estamos necesitados de gracia. Dios no se cansa de perdonarnos, siempre que tengamos un corazón arrepentido. Y eso nos invita a mirar a los demás con la misma compasión y misericordia que Él tiene para nosotros. La historia de Jonás nos deja una profunda lección sobre obediencia y compasión. Vemos a un hombre que quiso huir de su llamado, pero también a un Dios que nunca deja de buscar a sus hijos y de mostrarles misericordia. Jonás aprendió, aunque a regañadientes, que Dios no solo lo amaba a él, sino también a aquellos que él mismo consideraba indignos. A veces nos cuesta entender que Dios nos llama no solo a obedecer, sino también a tener un corazón compasivo hacia los demás, incluso hacia aquellos que pensamos que no lo merecen. Esta historia me desafía a mirar hacia adentro y preguntarme: ¿he sido obediente al llamado de Dios en mi vida? ¿He tenido la misma compasión que Él tiene por los demás? Como cristianos, estamos llamados a ser reflejo de ese amor y esa compasión, incluso cuando resulte incómodo o desafiante. Jonás nos recuerda que no estamos aquí solo para recibir la gracia de Dios, sino también para compartirla. Tal vez hoy Dios te está llamando a ti también a ser un canal de su amor, a obedecer y a extender su compasión. Porque al final, el propósito de Dios siempre va más allá de nosotros. Se trata de llevar esperanza y redención a todos los que nos rodean.